Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Iniciamos esta parte que es de arqueología americana. Quiero, con respecto al compañero que está consultando sobre lo que es trabajo práctico en esta asignatura, yo les había dicho que sí, que en esta asignatura, en arqueología específicamente, sí ustedes tienen un trabajo que hacer aparte, voy a aclarar bien de entrada, aparte de las lecciones o de las tareas que se van entregando en cada unidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la parte que ustedes eligen para trabajo práctico? Este material, esta guía didáctica, ya está en la plataforma, ¿sí? Está desde el primer día. Entonces, ¿cuál es la parte que se elige? Se elige esta parte en adelante, que son las áreas culturales de la América precolombina, la mesoamericana. ¿Por qué? Porque esta asignatura personalmente, ¿verdad? Porque yo fui la que hizo el programa, la guía didáctica. Yo construí el programa de arqueología. Tenía otro programa, yo cambié un poco más, tratando de darle un sentido un poquito más actualizado, científico también, porque me basé en arqueólogos para poder hacerlo. Quiero aclarar todo eso primero. Y finalmente hacer esta división. Porque primero toda la parte teórica, saber o tener un conocimiento base de lo que es la arqueología como ciencia, como disciplina, la importancia, la historia de lo que es la arqueología, cuál es la evidencia arqueológica, la prospección, las formas de excavación, qué contacto o qué importancia tiene lo que es la arqueología con el público y en una segunda parte sí, hablamos de la teoría acerca del origen americano porque sería hasta incluso muy ingenuo de mi parte no poder mencionarlos, aunque sea, ¿verdad? Para poder después hablar de las áreas culturales de América precolombina. En este caso, la mesoamericana, tenemos la área cultural andina, las culturas preincaicas, área cultural de América del Norte y área cultural de América del Sur, que también incluye un poco de lo que es la datación radiocarbónica del puerto 14 de mayo, los grabados, estos son dos artículos científicos, ¿verdad? Y por último, la ley número 5621 de protección del patrimonio cultural, que es fundamental que ustedes lo conozcan. Entonces, haciendo énfasis a todo eso, les digo, generalmente, como nuestra primera parcial va hasta la unidad casi siempre 4, ¿verdad? 4, a veces 5. Entonces, para lo que es segunda parcial, recién yo les suelo dar los temas. ¿Por qué? Porque primero me interesa mucho profundizar un poco de esta primera parte para poder después dar el tema para que ustedes desarrollen. ¿Esto qué es? Es un trabajo monográfico que seguramente ustedes también lo dan en otras asignaturas o lo hacen en otras asignaturas. Tiene una guía, por supuesto, tiene una fecha y ustedes exponen. La idea es que ustedes vayan presentando una de las civilizaciones elegidas. Generalmente elijo yo. Yo soy la que le elige a los estudiantes cuál es el área que van a trabajar, ¿verdad? O la civilización. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Yo no quiero darles todavía ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos recién en una primera parte de nuestra asignatura, ¿verdad? Entonces, eso para poder explicar un poco arqueología americana, porque arqueología es que se va a trabajar de esta manera. Historia antigua, ya saben cómo se va a trabajar. No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto antes de iniciar. Hasta el 12 de mayo, sí, ya extendí. Sí, en teoría sí. Ahora, yo les pongo tres materiales, ¿por qué? Porque cada material pues tiene algo que aportar, ¿verdad? No dicen lo mismo. Ustedes van a encontrar siempre
digamos, a ver, escritores, historiadores, como quieran llamarlo, que se citan mutuamente uno a otro. Van a encontrar miles, pero miles de trabajos científicos, libros, revistas, apartados, lo que sea. Ahora sí que es mucho, mucho más fácil los videos y demás. Yo no me cierro, y voy a volver a insistir con esto siempre, no me cierro a que ustedes puedan ver otras cosas si quieren. No hay ningún inconveniente, pueden hacerlo, ¿sí? Porque yo ya tuve, desde el 2020 que estamos trabajando con plataformas, entonces ya tuve todo tipo de situaciones. Tengo desde los que se quejan porque le pones 3 materiales hasta los que se quejan porque le pones un material. Entonces, ¿por qué pongo más de un material? Porque ustedes pueden leer los materiales y ver cuál es el que es más amigable para ustedes, ¿sí? ¿Pueden ver otros materiales? Claro, nadie les dice que solamente con esos 3 se tengan que casar. Ustedes pueden ver lo que ustedes quieran y, a ver, poder aprender de la forma en la cual ustedes quieran. Ahora, ¿de dónde yo saco la información? Saco de esos 3 materiales que están ahí en plataforma. Bueno, dale, Santiago, cuando gustes. ¿Alguna otra consulta? Si no hay consultas, puedo iniciar la clase, ¿les parece? Dale, gracias. Bueno, muy bien. Arqueología como herramienta histórica. Por supuesto, también vamos a hacer una pequeña retroalimentación, porque eso es fundamental en todas las asignaturas, ¿verdad? Y más en estas, para poder entender la concatenación que hay una unidad con otra. En la clase pasada, que fue nuestra clase uno, nuestra unidad uno que desarrollamos en clase, ¿verdad? Estuvimos hablando mucho, mucho de arqueología. ¿Alguien recuerda cuáles son los puntos más importantes que estuvimos mencionando? Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias. Sí, nosotros generalmente en historia decimos es una disciplina auxiliar de la historia. Excelente. Los subcampos. ¿Cuáles eran los subcampos? ¿De qué asignatura estábamos hablando nosotros en realidad? ¿Cuál era nuestra contextualización en esta unidad uno? Sí, cierto. Esa es una definición de arqueología. El historiador es el que aporta a arqueología en la parte documental. Porque arqueología, ¿qué estudia? Los vestigios, los objetos, ¿verdad? Sí, y ahí está lo interesante. ¿Por qué? Porque tenemos dos posiciones, si es que se dan cuenta. Por un lado, ¿qué decimos? Que es una ciencia. Por otro lado, ¿qué estamos diciendo? Que es una disciplina auxiliar, ¿verdad? Y esto es lo que habíamos trabajado nosotros la clase pasada. Así de manera muy rápida nomás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la rama principal? Era la antropología general para la visión norteamericana. Es importante que eso ustedes sepan, ¿verdad? Entonces, para la visión norteamericana,
arqueología viene de lo que es antropología general. Y la antropología general tenía cuatro subcampos. ¿Cuáles eran? Arqueología es una, que ya sabemos. ¿Cuáles eran las otras tres? ¿Perdón? Uno era lingüística, excelente. Y estábamos hablando del idioma hace rato en historia antigua. Después, ¿qué más? Sí, señor. Subcampo de la antropología. Sí, muy bien. Antropología biológica. Bien. Sí, creo que ese va de la mano de biológica, ¿eh? Biológica o física. Ahí ya están teniendo tres. Uno nomás ya le falta. Muy bien, excelente, cultural, con eso habíamos iniciado, de hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Por la importancia de la cultura. ¿Y qué es la cultura para nosotros? ¿Conjunto de qué? Religión, idioma, gastronomía, tradiciones. Nosotros como paraguayos tenemos tradiciones. ¿Y de dónde viene todo esto? Y aquí hablamos de antropología cultural, de la cultura paraguaya, ¿verdad? ¿Qué cultura se viene en estos días? ¿Qué vamos a estar haciendo? Muy bien. ¿Y día de qué también? Dependencia, maestro, ¿verdad? ¿Y tiene esto o encierra algún tipo de cultura estos festejos? Claro, muy bien. Sí, muy bien. Entonces, eso hace a nuestra cultura. Excelente, muy bien. Arqueología. ¿Qué hace la arqueología? Reconstruye, te dice, el comportamiento del pasado, ¿sí? O estudia la evolución cultural, como ustedes quieran. O sea, no hay una definición cerrada para arqueología. Ustedes pueden escribir con sus palabras de la manera en la cual le entiendan, siempre y cuando tengamos en cuenta que se habla de qué, de la cultura, ¿verdad? Estudia a través de qué estudia esta cultura o esta evolución cultural a través de restos materiales, claro, restos materiales. Antropología física o biológica, que alguien me había mencionado por ahí, ¿verdad? Que es la parte biológica o física del cuerpo, la evolución, ¿verdad? Y la lingüística, el discurso con el paso del tiempo, que ya les dije nosotros cómo estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Perdón? Off, off, estamos off, ¿verdad? Muy bien, así mismo. O están en su prime, me encanta. Ese me gusta mami, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Es así mismo. Son los, digamos, los arqueólogos. Pues, mínimamente tienen que ser arqueólogos para poder estudiar y entender esto, ¿verdad? En teoría, ojo, en teoría, siempre voy a decir. Ahora en la práctica hay que ver realmente si todos estos egiptólogos son arqueólogos. Porque acordate que mucha gente que estuvo trabajando con la arqueología no es precisamente arqueóloga. Y eso lo vimos con Troya, ¿verdad? ¿Quién descubrió Troya? Schliemann. ¿Y quién fue Schliemann? No, ¿qué era? Ahí está el punto.
Ahí está el punto para arqueología. Exacto, que yo hablé la vez pasada en clase, ¿verdad? En las clases presenciales. Uno puede tener todo el conocimiento del mundo, gente, ¿verdad? Y hablamos de arqueología, arqueología dura y pura. Entonces, en arqueología, vos podés ser un licenciado, un máster, un doctor, un PH, postdoctorando también en arqueología, pero si no tenés el recurso, porque arqueología se trabaja, voy a volver a insistir, por proyectos. No hay otra forma de trabajar en arqueología. Entonces, no vamos lejos. Y Paraguay te da el vivo ejemplo, te da Paraguay. Tenemos un espacio, acabo de decirles yo, vimos hace un ratito que tenemos un espacio de arqueología, de paleontología. El título es así inmenso, gigantesco, espectacular. Ahora, ¿qué hace? Pero ¿qué hace ese espacio? No tiene recursos. Y entonces, ¿cómo quedamos? Si no hay recursos del Estado. Quedamos en nada. ¿Cómo termina? ¿Dónde se van esos objetos que son encontrados? Porque hay objetos que se encuentran constantemente, ¿verdad? Sobre todo las vasijas de los indígenas guaraníes, por poner, de que cada rato se van encontrando. ¿Y dónde va a parar? En manos de gente que tiene recursos y que compra. Te puede comprar y puede exhibir en un lugar. Claro que sí. Tenemos coleccionistas privados, muchísimos coleccionistas privados ahí en Paraguay. Muchos. Bueno, señor. También podemos verlo desde ese punto de vista, Fernando. Está bien, ¿verdad? Yo me imaginaba más a los egiptólogos como trabajando en Egipto, pero tenés razón, pueden trabajar fuera de Egipto también. Pero no. Ujú. Sí, también, también, también. Interesante aporte, Fernando. Gracias a vos. Bien, continuemos entonces. ¿Les parece? Bueno, entiendo que vamos a continuar. Mm, mm, mm. Y sí, y sí, cuando el silencio me responde, mi querido, yo ya sigo nomás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habíamos cerrado esta unidad uno? Con la importancia del trabajo del arqueólogo. ¿Para quién se hace la arqueología? Hoy en día ya sabemos que se hace para las personas que son o que forman parte de la sociedad, o sea, para todos, ¿verdad? Preguntamos si había una arqueología para arqueólogos y anteriormente sí había, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿qué pasa? La información debe ser amigable, te dicen. Y eso lo escuchamos en todos lados. ¿Por qué amigable? Y porque si no, va desapareciendo. Por eso es que tenemos nosotros, desde el 2017 es que se hace la famosa noche de los museos. Los museos se muestran. ¿Por qué los museos se muestran, les parece a ustedes? Necesitan mostrarse los museos. Exacto, muy bien, ¿verdad? Necesitamos mostrar. ¿Por qué? Porque se tiene que ver el trabajo que se hace. ¿Y cuál es el trabajo? El mantenimiento de estos museos, ¿verdad? Sí. No, pues, ujú, sí, sí, de hecho que se sabe muy poco, poco nada. Y si es que le preguntan a estudiantes, o sea, ¿dónde inicia el tema de la cultura? Inicia con un poco de educación. Voy a cerrar un poquitito en 2 minutitos y después iniciamos
la unidad 2 porque me parece muy importante poder hablar de esto y poder generar también un espacio de aprendizaje para todos, ¿verdad? Porque a quienes nosotros le enseñamos y a nuestros hijos. ¿Y nuestros hijos dónde se van? Y generalmente se van a la escuela, ¿verdad? Una mayoría, sabemos que no el 100%, pero bueno, está. ¿Dónde adquiere la cultura? La cultura se adquiere desde la casa es el primer lugar y después el colegio es el segundo lugar. Cuando ustedes vienen a la universidad, yo ya les dije la vez pasada, voy a volver a insistir, ya están formados, ya tienen 18 años de estudio, o sea, 13 años como mínimo, contando de preescolar, mal y pronto. De prejardín también si quieren, bueno, 14 años entonces, ¿verdad? Entonces ya tienen 13 años de cultura y 18 años un poco más con la familia misma, ¿verdad? ¿Quién les enseña? ¿Quién les muestra? ¿Cómo saben ustedes? A veces por curiosidad misma aprende uno. Entonces, los museos en este caso me parece muy importante o fundamental de alguna forma mostrar en qué están trabajando o qué están haciendo, ¿verdad? Y es un tiempo, si se dan cuenta, se hace sábado, porque les parece que se hace sábado y no entre semana. Claro, la gente que hace de lunes a viernes, gente, trabajamos. ¿Desde qué hora trabajamos? Sí, muy bien, ¿verdad? Entonces, ponemos como ejemplo a gente que trabaja desde las 7 de la mañana y están hasta las 3 de la tarde. Ponerle que sos un joven, ¿verdad? O no sé, no tan joven también si querés, salís de tu trabajo a las 3 de la tarde, ¿qué haces? Bueno, te inscribiste a una carrera, que es el caso de muchos de ustedes, que ya son profesionales, pero se inscribieron a una carrera. Entonces tienen ya ahora el compromiso de estar desde las 6 hasta por lo menos las 9 de la noche. ¿En qué tiempo se van a ir a revisar? O a visitar. Sí, y, no, y siempre se dice que los museos tienen horario de oficina, porque la mayoría abren hasta las 17, ¿verdad? No, no abren. Excepto el del barro. El del barro tiene un horario súper, súper diferente y a mí siempre me llamó mucho la atención, porque ellos no abren, creo que el lunes, martes, abren desde miércoles, abren sábado y abren hasta tarde. Es diferente, el del Museo del Barro, el que está cerca del Shopping del Sol, ¿verdad? Que tiene muchas características, muchas cosas parecidas al Museo Etnográfico. Creo que los otros países fin de semana están abiertos, Fernando. O sea, ellos rotan. En otros países rotan nomás. Sí, sí. Y bueno, pero acá no, pues, ¿verdad? Mm. Y sí. Interesante, interesante. Bueno, ¿y qué tal? Sí, así es. Y ni hablar de turno noche, ¿verdad? Ni hablemos de turno noche. Turno tarde nomás luego ya. Estamos hasta turno tarde. Esa es una realidad también. Ay, no. No se puede. Ujú. Muy bien, claro. Sí,
Claro, el miedo y la inseguridad también. Nadie pues o sea, uno no se siente seguro, así nomás. El miedo, sí, así es. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra unidad 2. Te vamos a trabajar muy de cerca con lo que estuvimos dando un poquito más tempranito, ¿verdad? Entonces hablamos de arqueología como herramienta histórica. De hecho que estuvimos recibiendo muchísimos aportes. Les agradezco eso. A mí me gusta mucho que mis alumnos hablen, ¿verdad? Hablen, pregunten, busquemos. Yo no tengo ningún problema con que tengan el celular en la mano siempre y cuando ese celular les ayude a poder aprender un poco más. ¿Sí? Muy bien, entonces hablamos de arqueología como qué, como ciencia sociohistórica. ¿Alguien me puede decir qué son las ciencias sociales? Vamos a empezar por esas dos palabritas. ¿Qué son las ciencias sociales? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Entonces, hablamos de que la arqueología es una ciencia, en este caso, una ciencia histórica. ¿Por qué? ¿Qué hace la arqueología? ¿Dónde centra su estudio? En el pasado y también en el desarrollo de la sociedad. Y ese desarrollo de la mano de la cultura, de la evolución cultural que tienen, ¿se acuerdan? ¿Verdad? ¿Por medio de qué? De fuentes materiales. ¿Quién proporciona las fuentes materiales? Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene la palabra arqueología? Y acá, ¿qué hacemos nosotros? Estamos hablando de manera etimológica, de arcaios, antiguo, y logos, de ciencia o palabra. Ya le tenemos a Platón. Quiero pensar que ustedes se acuerdan de Platón todavía, ¿verdad? No lo olvidaron aún, ¿no? No les generó algún tipo de trauma a Platón, ¿verdad? En el cursillo de ingreso. Me van a decir que no, por favor, porque le necesitamos a Platón aquí. A la pinta de ese suspiro me parece que sí te generó algún trauma. Ay, y suspiró profundamente. Y bueno, ok. Sí, exactamente, muy bien. Entonces, agarramos, seamos inteligentes y agarremos las palabras claves por ahí, ¿verdad? Para poder construir nosotros también en la historia antigua de Grecia y Roma. Perfecto. ¿Qué decía Platón de la arqueología? Platón en su época ya decía que era una ciencia de la antigüedad. Y el siglo XVIII dice, significaba, ¿qué significaba arqueología? Historia del arte, pero historia del arte antiguo. Después vamos a aplicar y vamos a entender un poquito más del por qué se dice historia del arte antiguo en ese entonces. Recién a principios del siglo XX, cuando yo hablo del siglo XVIII, ya sabemos de qué año estamos hablando, ¿verdad? Excelente, 1701 a 1800. Y si digo siglo XX, entonces desde 1901 al 2000. Bien, entonces a principios del siglo XX recién, dice, la arqueología significaba un arte de las civilizaciones antiguas y aún no tenía su definición fundamental y principal que es la que utilizamos ahora, ¿verdad? Entonces, la ciencia arqueológica que estudia las fuentes materiales. ¿Qué son qué cosas? Los objetos, ¿verdad? Las construcciones elaboradas. Vamos a mirar un poquitito, ya que tenemos acá a mano. Entonces, ayudemos con imágenes. De repente lo visual es un poco más amigable que lo escrito, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Entonces, utilicemos nuestros recursos que tenemos nosotros. Muy bien, objetos arqueológicos. Vamos con objetos arqueológicos en Paraguay. A ver qué nos salta. ¿Mm?
Este es del año 2022. ¿Qué están apreciando ahí? Bajé muy rápido, voy a subir otra vez. Me encanta porque dice, encontraron valiosos objetos inverosímiles, pero jamás te explican qué es lo que es. Me encantó. Inverosímil es, ¿verdad? El objeto. Tenés que entender ya, profesora, qué es lo que es inverosímil. ¿Verdad? Cuentas de collar. Ah, bueno, muy bien. ¿Verdad? Cerámica de la época de los jesuitas, vestigios quemados que pertenecían a una iglesia. Muy bien. Pedazo de roca tallada. Bueno, gran cosa no me dice tampoco. Ah, mira, un poco interesante. Este es el mismo. Ah, acá sí se puede apreciar. ¿Qué están viendo aquí? Una piedra tallada. Muy bien. Miren, acá sí se ve. Acá tenemos otra perspectiva. Bueno, muy bien. Continuemos nosotros con honor. Ya está. Construcciones. ¿Paraguay tiene construcciones? No, no las tiene. O al menos no las hemos descubierto aún. Pero América sí, como tal. ¿Dónde tenemos estas construcciones? Me encanta porque casi todo lo que les estoy mostrando, sí, les estoy mostrando, si se dan cuenta, vienen de todos los lugares turísticos. Se dan cuenta, ¿verdad? Las imágenes lo primero hacen los que se encargan de hacer un viaje. Sí, qué gusto. Isla de Pascua, muy bien también, excelente. Sí, acá se no, no, no se impulsa demasiado. Yo, por ejemplo, el tema de las ruinas jesuíticas, lo que antes escuchaba, pero ahora ni eso no escucho. Sí, pero por lo menos te hablo de manera así turística, no más luego, ¿verdad? Arqueológica sí que, no sé, ya su cabeza capaz, pero otro yo no. Sí, sí, en realidad en cada lugar, hoy en día pues están divididas por países, gente. Antes no era así, acuérdense que en la época colonial no había límites muy claros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos estudiando algo que estaba mucho antes de la época colonial. Hoy en día sí podemos decir, bueno, en el país de México, en el país de Perú, en el país de Bolivia, ¿verdad? Ecuador también. Entonces tenemos todas esas delimitaciones para poder hablar, para poder mirar un poco México por sobre todo. México tiene muchísimos lugares arqueológicos, ¿verdad? De hecho que la arqueología está bastante, bastante desarrollada en México. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué teníamos nosotros en nuestra primera parte? Una ausencia de fuentes escritas y una escasez de información. Entonces, como teníamos esa ausencia de fuentes escritas, origina el surgimiento de lo que es la arqueología ya como ciencia, ¿verdad? ¿Qué hace el arqueólogo? Dominar el método de introducción de fuentes escritas. O sea, el arqueólogo debe leer el lugar donde en teoría va a excavar. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día, ya saben ustedes bien también, la arqueología es una ciencia dinámica.
¿Qué significa dinámica? Está en constante movimiento, ¿verdad? En constante cambio. Ve los métodos, no le funciona este método, le funcionó un tiempo, le funcionó para este lugar, en este lugar no le funciona, entonces va cambiando. Y antes, ¿qué hacía el arqueólogo? Hacía la famosa excavación, prospección, excavación. Sin embargo, yo siempre dije, bueno, se hace la excavación, lo hace el arqueólogo, genial, perfecto. Ahora, estos templos que yo les acabo de mostrar, que están aquí, ¿les parece a ustedes que esto fue excavado? No, ¿verdad? No, las cabezas probablemente sí, ¿eh? Acuérdense que esto la gente mucho tiempo creyó que eran solamente las cabezas gigantes hasta que empezaron realmente así a excavar y vieron que eran cuerpos enteros. Entonces, sí, entonces hablamos de que el arqueólogo no solamente va a excavar, ¿verdad? Pero ¿qué necesita? Necesita un lugar determinado para trabajar, pero para trabajar en ese lugar determinado tiene que conocer la historia de ese lugar, para poder entender el contexto, para poder entender la cultura de ese lugar donde va a trabajar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace, utiliza las fuentes y une eso a las fuentes arqueológicas. Entonces, la tarea del arqueólogo es clara. En este caso, es excavar. ¿Puede ser otra cosa? Claro que puede ser otra cosa. Puede hacer el estudio nomás también arqueológico de un, digamos, no se llama edificio porque tiene otro nombre, pero no me estoy acordando ahora muy bien, de por lo menos estas pirámides que les estoy mostrando. Entonces es almacenar, conocer un poco y dar a conocer también el resultado del trabajo, porque voy a volver a insistir siempre, el arqueólogo, ¿cómo trabaja? Trabaja por y con proyectos, ¿sí? ¿Qué hace? Análisis social o histórico. Así que viene muy de la mano con la historia. Tiene que conocer la historia. ¿Verdad? Nosotros ya sabemos cuál es la historia de la humanidad y en cuánto está dividida. Hablamos de la edad de piedra, ¿verdad? Hablamos de la edad de los metales, por ejemplo, cuando hablamos de prehistoria. ¿Por qué? Porque anteriormente la arqueología se centraba mucho en lo que se excavaba, o sea, en lo antiguo, en lo que estaba antes de la historia, en lo que es prehistórico, pero hoy en día ya empieza a haber otros lugares para trabajar. Incluso arqueología trabaja mucho debajo de lo que es el río, el océano, trabaja en el agua, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que tener para poder trabajar en el agua? Excelente. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Qué pucha esta profesora que solamente habla de recursos. Pero lo que pasa es que sin recursos no te vas a ningún lado. No te vas a ningún lado. ¿Por qué? Porque si acá luego ya es caro, gente linda acá, ¿verdad? En la tierra, donde está la arena y todo lo que ustedes quieran, imagínense lo que va a hacer en el agua. Claro, no, ¿verdad? Para nada. ¿Por qué? Porque del aire no se vive, gente. Bueno, del aire no se vive. Bueno, entonces tenemos esto que dice la cronología. Hablamos de una cronología en este caso, de la arqueología. La cronología relativa y absoluta. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de fechas, o se cataloga de dos maneras. El famoso aproximadamente, cuando te dice, hoy en día veo que en las redes sociales, ahí en Facebook sobre todo, ¿verdad? Los historiadores más modernos que utilizan esos espacios para poder compartir un poquito o un trocito de historia, ponen el famoso CA. ¿Qué es el CA en historia? CA es aproximadamente, no te quiere dar una fecha exacta. Entonces, eso es una cronología relativa, el CA. Entonces, dice aproximadamente. En este caso, ¿de qué hablamos? De la posición de materiales y dice descubre fenómenos continuos o paralelos en el tiempo. ¿Qué objeto o cultura en determinado territorio es más antigua? No te va a dar una fecha exacta, pero después tenés la cronología absoluta. Su nombre ya te dice.
datos expresados en fechas correctas, basados en el calendario. ¿Cómo obtenemos estos datos absolutos? Acuérdense que en nuestra unidad uno creo que no hice mención, por eso que quiero hacer ahora. Hubo una forma, lo único que les dije fue, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se habla de una ya ciencia arqueológica. ¿Qué fue lo que le ayudó a convertirse a la arqueología en ciencia después de la Guerra Mundial? La Segunda. No está mal, no está mal. ¿Qué más? Muy bien, método de datación, excelente. Carbono 14. ¿Ya saben ustedes lo que es un carbono 14? Mm, a ver. Sí, te da un aproximado casi, casi exacto. Casi, casi exacto. Sí, exacto. A ver si es este. No, creo que era este. No, no quiero propaganda de ti ahora. Peor, peor, peor. No puedo hacer pasar nomás, gente. Ahora sí puedo. Bueno, dura 3 minutos. Para que ustedes vean que sí está también acá en plataforma, ¿verdad? No les quiero sacar sus valiosos 3 minutos y tanto de tiempo aquí, porque para eso ponemos justamente los materiales, pero es un poquito para que ustedes vean que sí, está en plataforma lo que es el carbono 14, está aquí. ¿Perdón? ¿No escuchas? Oh, bueno. Wow, qué pena. Bueno, bueno, bueno. De igual forma, como les digo, no era algo para mostrarles ahora, sino que vean en plataforma porque se escucha bastante bien. O sea, yo al menos estaba escuchando bien. Pero bien, es para que puedan ver. Yo puedo pasarle esto igual a la compañera porque es un enlace en YouTube para que se pueda explicar. Lo que básicamente dice es que todo el mundo tiene carbono y que se puede sacar a través de lo que es la parte física y química, que fue más desarrollada esta ciencia después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a centrarse o a interesarse más las personas en lo que es de dónde vienen y demás. Entonces se desarrolla este tipo de trabajo y sí, por un lado dicen que tiene un aproximado y por el otro lado te dicen es uno de los métodos en donde más exactamente te dicen cuántos años tienen. ¿Por qué? Porque esto se utiliza sobre todo para los que tienen muchos, muchos, muchos años, ¿verdad? Entonces es básicamente eso. Como les digo, está en plataforma. Por eso les decía, no quiero luego pasar, no estoy acostumbrada yo a ponerle videos ni películas ni nada a mis estudiantes. Procuro explicar y después, bueno, tenemos, digamos, en la plataforma justamente los espacios para materiales audiovisuales. ¿Cómo no? 3 minutitos nomás tiene, justamente es para que se de manera facilita, ¿verdad? Sí, le paso apenas terminemos la clase. Fiorella está por ahí, no la veo. ¿Está? Ok, porque no la veo. En fin, bien. Bueno, hablamos de cronología relativa, cronología absoluta.
Hablamos del trabajo del arqueólogo, en este caso tenemos el campo, el laboratorio y gabinete. Campo, por supuesto, ¿verdad? La tarea que tiene de recolectar el material o las fuentes arqueológicas. El laboratorio, que el laboratorio es ese material que ya lo tiene recolectado, empieza a trabajar en él. ¿Cómo va a adaptar eso? ¿Cómo va a, digamos, poder hacer esa clasificación? Entonces tiene que ver qué tipos de objetos tiene, ¿verdad? Estudia el material que tiene, la estructura, la calidad de este objeto y por último tenemos lo que es el gabinete. ¿Qué es el gabinete? Que yo siempre digo que creo que es la parte más importante, que es en donde se hace el análisis, ¿verdad? Se edita y posteriormente, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que publicar. Siempre, y hasta el cansancio, voy a decir que se tiene que publicar. ¿Por qué? Porque si un trabajo tan extenso, ¿verdad? Algo a lo que se le dedicó tanto tiempo y es tan importante, al final no se da a conocer a la sociedad o al público. Entonces, ¿sirvió el trabajo? No sirvió. O si sirvió, sirvió para dos, tres. Que siempre yo escuchaba, cuando era alumna ahí en historia justamente, decían algunos profesores, vos sabés que la eminencia fulano de tal, porque son miles de historiadores, ya lo que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, no compartía su información. Él tenía sus documentos y los documentos era para él nomás. Y no ponía luego bien. Y entonces es simpático porque al menos yo suelo seguir el rastro de algunas cosas y a ustedes también les va a pasar cuando quieran interiorizarse más sobre algo, van a ir a buscar y les dice, está en tal lugar del folio de tanto del Archivo Nacional, te va y no está el documento. Bueno, y no, claro, yo no me puedo apoyar, lo máximo que puedo decir, fulano de tal dice que está en tal lugar, ¿verdad? Y punto. Pues no puedo decir, ni siquiera yo corroboré porque sí estaba, o no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Y claro, el conocimiento muere con él. Voy a volver a insistir. Y ahí se puede poner en duda, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, no comprobamos pues nada. Entonces, no sabemos. Bien, entonces, sí, te escucho. Microfilmado nunca estuvo en su totalidad, te cuento. Una parte sí, no todo. Y después con el tiempo sí que se perdió, peor todavía. ¿Verdad? Yo ingresé en historia en el 2005, imagínense cuántos años tiene la profesora, ¿verdad? No, cuántos años ya en el Archivo Nacional. Entonces, en el 2005 nos llevaron a nosotros al archivo y en el 2005 ya escuchábamos que se perdían documentos. Y bueno, se digitalizó creo que después del 2010 aproximadamente lo que se empezó a digitalizar. Yo había hecho un trabajo, no sé si sigue ahí, bueno, yo lo que hice fue catalogar una parte del archivo, una parte, que básicamente me iba a servir para mi tesina en ese entonces, de historia, que era Fundación de Pueblos de Indios en el siglo XVI. Y yo tengo lo mío, ¿verdad? Había dejado una copia para el archivo, no sé si hasta ahora está. Sí se empezó a digitalizar después, pero tenía entendido que había partes que faltaban, ¿verdad? En mi caso, yo te voy a hablar ahora de lo que a mí me interesa ahora mismo del Archivo Nacional. Hay una parte que se llama educación. Educación es la única sección del Archivo Nacional que tiene desde el año 1870 y más, ¿verdad? Y más en adelante. Incluso tiene siglo XX, ¿verdad? 1901, la creación de escuelas, el nombramiento de profesores, maestros, directivos, los grados y demás, tiene el Archivo Nacional. Y por ahí, sí, por ahí, Santiago. Por eso te digo, después del 2010, honestamente no sé cuándo exactamente, porque bueno, 2009, 2010 justamente fue el tiempo que yo hice mi tesina, pues bueno, terminé y no me fui más por ahí tampoco. ¿Verdad? Ahora sí estoy volviendo muy lentamente, pero como está digitalizado me es más fácil.
Entonces busca nomás desde la comodidad de tu casa, ¿verdad? Pero tenés que conocer, pues, tenés que saber más o menos qué es lo que querés, porque no te sale pues así de manera automática. Vos tenés que buscar las palabras claves. Sí, es durísimo, es difícil. ¿Cómo sabemos si vos querés mironear nomás, verdad? En todo caso, el catálogo es lo que podemos, se puede trabajar, pero yo creo que no todos tienen catálogo, porque hay diversas secciones, hay nueva encuadernación, sección civil y judicial, educación, el que era Río Branco antes, que ahora se llama de otra manera, que me disculpan, pero no me acuerdo, ¿verdad? Que hace unos años también que vino y se devolvió muchos, unos cuantos al menos, y así. Esa es un poco la historia del Archivo Nacional. No, ese es otro. Mm. No, encuadernación tiene 29 volúmenes por lo menos. Y educación tiene, creo, si mal no recuerdo, eran 300 y algo o eran 900 y algo, no me acuerdo bien, pero muchísimo era. Yo me reí cuando me dijeron 900 volúmenes, yo, ah, sí, voy a revisar todo, por favor. No, lo que te interesa no hay punto, gente, si no, puedes vivir toda tu vida ahí. El archivo está, ¿verdad? El tiempo es la cuestión. El tiempo. Bien, vamos a continuar un poquito. Bueno, a mí me apasiona mucho todo lo que es la parte de historia, gente. Por si no se dieron cuenta, ¿verdad? Perdón, pero demasiado me gusta. A mí me gusta mucho historia colonial, me gusta mucho esto también, historia antigua y arqueología. Y lo que procuro por lo menos es tratar de orientarles y de guiarles, ¿verdad? Y de que tenga esto una concatenación y un poquito de sentido por lo menos, ¿verdad? Y no el todo teórico y después a la hora de la práctica no sabemos ni por dónde comenzar. Bien, las reflexiones que te deja la arqueología es recuperar un pasado que no existe, un pasado que, o sea, un presente, ¿verdad? Que bueno, tenemos este presente, pero este presente es diferente a este nuestro pasado. Y reconstruir ese pasado resulta interesante. ¿Por qué? Porque lo reconstruimos a través de objetos, lo reconstruimos a través de textos, ¿verdad? Entonces se empiezan a interpretar. Entonces, el reto que tiene la arqueología es alcanzar ese mundo, alcanzar ese pasado que ya no existe, pero tratar de explicar ese pasado. Tenemos un conjunto de argumentos teóricos y metodológicos, por eso les digo que es bastante dinámica, va moviéndose a medida que, ¿verdad? A medida que funcione o no funcione. Si funciona, perfecto, se tiene y se lo deja ahí. No funciona, cambiemos y vemos otra forma, otra metodología. Entonces, después, aplicar un procedimiento analítico adecuado, dice, con base empírica. ¿Qué significa empírica? Porque esta es una palabra muy interesante. Excelente, es una experiencia que se tiene, ¿verdad? Entonces se hace comprensible, sí, la experiencia tiene, es súper importante, es una parte importante también de la ciencia, ¿verdad? Haciéndola comprensible porque tenemos que entender nosotros. Ese es el fundamento de todo. Entonces, sí, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, ya me di cuenta. Gracias. Bueno, perfecto. Vamos a dejarlo. A ver, vamos a hacer un poquito más y después ya les dejo libre, ¿les parece? Hasta -10 está bien. ¿Está bien? Bueno, bien. Bueno, hay múltiples visiones y formas de ver el pasado, dice como vías de acceso al conocimiento. No todo lo que tenemos es válido, entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, razonar para ver hasta dónde lo que es válido. Entonces tenemos tres conceptos muy importantes en arqueología. Noceología,
ontología y la metodología. La metodología que es, que ustedes dieron ya metodología en la investigación, ¿verdad? Seguro que la profe ya les dio una introducción de lo que es metodología. La palabra por lo menos. Muy bien, sí. ¿Qué más? ¿Qué hace el método? Te guía, te orienta, te lleva por dónde. Muy bien, tenemos técnica. Decimos, podemos cambiar de metodología, decimos, entonces cambiamos de... Sí, si no funciona el plan A, podemos usar otros planes. Entonces tenemos esta metodología, tenemos esta secuencia ordenada, sistematizada, como dijo el compañero, y también es explicarle un poquito que va por un camino. La metodología es un camino que se sigue. ¿Verdad? Ustedes me dicen sistematización, genial, pero ustedes van hacia un lugar. ¿Está bien? Eso básicamente es metodología, o al menos la definición etimológica. Entonces, después hablamos de la gnoseología. ¿Qué es la gnoseología? Estudia principios, fundamentos, extensión. Parte de la filosofía. Ustedes ya saben lo que es filosofía también. ¿Qué es la filosofía? Sí, muy bien. Está bien. De manera etimológica me dijo y no está mal. Excelente. Y después tenemos la ontología. ¿Qué es la ontología? Identifica y aclara las condiciones esenciales que determinan la identidad y la existencia de las cosas. Entonces tenemos tres puntos importantes. No se aceptan, ¿verdad? Simples recuperaciones organizadas de material arqueológico. Es decir, que antes, cuando iniciábamos con esta cuestión de arqueología y capaz hasta sin saber, ¿por qué sin saber? Porque la gente empezaba a, a desenterrar, perdón, mejor dicho, las cosas y lo llevaban a ciertos museos. No me acuerdo si ya hablé con ustedes, creo que no hablé de esto, ¿verdad? De los grandes museos que tienen las exposiciones prácticamente de todas las otras civilizaciones de todo el mundo, ¿verdad? Entonces se desenterraba y se llevaba. Y no había ahí un informe, vamos a hacer un registro, vamos a hacer una datación, vamos a dejar esto como respaldo. Nada, para nada. Entonces, por eso es que en un momento también se habla de que era la arqueología una historia del arte, te dice, ¿por qué? Porque, claro, robaban todo lo que podían, ¿verdad? O sacaban del lugar originario y Grecia sufrió muchísimo de eso. De hecho, que hasta hoy en día le sigue pidiendo al museo más importante, uno de los más grandes, ¿verdad? Que es el de Gran Bretaña, que por favor le devuelva, por ejemplo, los mármoles que tiene, que hasta ahora no se devolvieron. La Venus de Milo. Tenemos muchísimos casos, muchísimos casos. Todo lo que la cara de la Nefertiti misma. Mira, mira. Sí, bueno, le tenés a Berlín, que es enorme, que es, también le tenés, no me estoy acordando, pero es bastante grande, es gigantesca, me acuerdo. Eh, tiene un nombre raro. Y también tenés el de Tutankamón, está expuesto sí, en Egipto. Pero y tenés el de Smithsonian también, ¿verdad? Claro, no, y por eso, o sea, en algún momento cuando tengamos tiempo y cuando lleguemos a la arqueología y el público, que es la unidad 5, ahí es donde yo me suelo detener bastante y miramos los grandes museos del mundo porque vos podés y tenés ese acceso, ¿verdad? En internet, o si ustedes quieren pueden buscar lo mismo y se van a maravillar con la cantidad de cosas que hay, ¿verdad? Es impresionante. De esos tres grandes museos lo estoy diciendo. Smithsonian, que está en Estados Unidos, que tiene muchísimos locales. Después le tenés al británico, que tiene de los 6 continentes, nada más y nada menos, ¿verdad? Y después le tienen al alemán, que no se queda atrás.
porque me acuerdo que hace unos años el alemán ya había sacado un aviso, porque ellos lo que hacían era, más que objetos, me recuerdo más la parte de la biblioteca. Ellos ya no tenían espacio físico para seguir recibiendo revistas, por ejemplo. Entonces ya habían cerrado eso. Bueno, muy bien, entonces dice, ya no hablamos nosotros de aceptar una simple recuperación organizada de materiales arqueológicos, sino que cualquier interpretación y explicación histórica ya no debe ser admitida en arqueología. ¿Por qué? Porque antes sí se permitía, antes sí se aceptaba. ¿Por qué? Porque era una exposición de objetos, y le estoy hablando de no hace muchos años atrás, ¿verdad? Exposición de objetos y listo. Vos te vas o interpretás como queréis, punto. No había un trabajo a profundidad. Hoy en día sí. Muy bien. Y nos quedamos hasta allí. En la próxima clase lo que vamos a hacer es ver el ejemplo que tenemos ahí de lo que es la arqueología canaria. Vamos a un ratito. Unidad 1, unidad 2. Unidad 2, ¿qué va a ser? Un foro. Por lo visto no les puse todavía yo el foro, pensé que ya les puse. No está habilitado, parece. ¿Qué es lo que les va a preguntar en este foro? De modo justificado, la opinión acerca de la pregunta ¿cuál es la importancia de la arqueología para la historia? Esa va a ser la pregunta. No sé si tienen alguna duda. Tenemos un minutito, después ya les dejo porque parece que ya se me cansaron un poquitito. Me alegro, la verdad que me alegro porque le pongo mucho empeño a mis clases, como se habrán dado cuenta. Pero también da gusto, yo tengo que decir que también da gusto que ustedes me respondan, porque es súper importante. No saben cómo cuesta muchísimo cuando de repente el grupo no responde. Entonces uno sabe si te escucharon, si no te escucharon, si se fue a dormir, si se fue a comer, si se fue al baño, si se fue... Vos no sabes, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta muchísimo que me respondan y les agradezco mucho eso, porque valoro eso, ¿verdad? A veces no es fácil. Yo cuando ingresé a la carrera tampoco me era fácil responder, tenía mucha vergüenza de repente, pero ustedes participan mucho, eso es súper importante. Y es interesante también. ¿Por qué? Porque ahí se ve el aprendizaje real. Si ustedes me responden es porque están prestando atención y es porque están escuchando y están aprendiendo. ¿Verdad? Entonces les agradezco. De verdad les digo, les agradezco. Es un lindo grupo. Gracias a ustedes. Bien, dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes de manera presencial. Descansen un poquito, lean otro poquito y cualquier duda que tengan, por favor, le escriben a la delegada o me escriben a mí un mensajito en la plataforma. El que no tiene acceso aún, no se preocupen, por eso les puse yo hasta el 12 de mayo con tiempo. Sí le pasé a la delegada ya lo que es la tarea 1, ¿verdad? La tarea 1 que es para poder entregar y que tienen hasta el 12 de mayo. Esta tarea 2 también la tienen hasta el 12 de mayo, como les digo, no hay problema de repente si es que no podemos cerrar o no llegamos, pero nosotros vamos a seguir avanzando porque si no, vamos a atrasarnos demasiado. Entonces la importancia, al menos a mí me interesa no solamente venir a explicar y cerrar y dejar ahí, sino que se comprenda un poco, porque Grecia y Roma, si bien ahora no es tan difícil, después se va complicando un poquito más, sobre todo a la hora de desarrollar Roma, que es nuestra segunda parte. Grecia tiene 6 unidades, nosotros estamos en la unidad 2. ¿Sí? No, de hecho que esto no es todavía luego una introducción real. Te cuento que esto es muy sencillito, muy facilito. A partir de unidad 3 y 4 ya la cosa es más interesante. Esto es muy leve, pero unidad 3 en adelante, el arcaico y sobre todo el periodo clásico de Grecia es muy pesado. Bueno, bien. No sé si tienen alguna consulta. Yo me despido porque 2 minutos ya otra vez me pasé acá hablando y 50 le dije que le iba a soltar. Yo todavía no le solté, ¿verdad? Pero bueno, ahora voy a guardar un ratito
la lista de manera automática, como les dije, así que no se preocupen, ya estamos. Un abrazo a todos, muy buenas noches. Gracias por el tiempo que tuvieron para escucharme, ¿sí? Que estén bien. A ustedes. Buenas